Buenas noches, familia. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Buenos días y buenas tardes para nuestros hermanos que se han conectado de diferentes partes del mundo. Estamos aquí, Iglesia Hispana en Nueva Zelanda, Adventistas Hispanos en Roma y el Grupo Mujer Virtuosa. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que se han conectado de diferentes partes del mundo. Y no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de Jehová que estamos aquí en esta semana de oración para la alabanza de su gracia. Gracias por estar aquí. Vamos a saludar a nuestros hermanos que se han conectado de diferentes partes del mundo. Vamos a saludar a nuestra hermana de producción Mabe, que se conecta desde Roma, a Flor de Nueva Zelanda, a nuestra hermana Janet Cornejo, que se conecta de Chile, al pastor Manuel Ospino, que se conecta de Venezuela, a Nora, que se conecta de Tarragona, España, a nuestra hermana que está aquí, no sé quién es, pero bienvenida, a David, bienvenido, a nuestro hermano Diego también, bienvenido de Nueva Zelanda, a Eunice Bravo se conecta de Colombia, a nuestro hermano Francisco Chilón de Perú, a nuestra hermana Alejandra de Nueva Zelanda, a Liliana también de Nueva Zelanda, a Martina Huatay, bienvenida, Milady Sánchez, bienvenida. Nacho, bienvenido. Olga Hernández Ortega, bienvenida de Colombia. A nuestra hermana Olga, se conecta de Nueva Zelanda. Priscila Daza, bienvenida. Nuestro hermano querido Rafael de Inglaterra. Ramona del Rosario de República Dominicana, bienvenida. Rosario Miller, bienvenida. A nuestra querida hermana Johanna Ramírez de La Guajira, bienvenida. Ana Luz de Colombia y nuestro hermano Robert, bienvenido. Y a nuestros hermanos que se conectan a través de la plataforma del YouTube, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Sin ustedes no fuera posible estas programaciones y les decimos que nuestra hermana de producción va a dejar los links de las plataformas del YouTube para que se conecten, le den a la campanita y compartan esta bendición que tenemos con esta semana de oración. Bueno, vamos a invitar a nuestro Padre Celestial, que es el anfitrión. Adelante, Nora, buenas, gracias por estar aquí. Ella se conecta de Tarragona, España. Adelante, Nora, gracias. Muy buenas tardes, buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Inclinemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Padre. Gracias porque nos has regalado un día más, Señor. Gracias por esta semana de oración, Señor, que ha sido de bendición para cada uno de los que estamos acá, Señor, y de los que lo han escuchado a través de YouTube. Señor, que tú seas, Padre de la Gloria, hablándonos a través del pastor Manuel Ospina, y que tu Espíritu Santo pueda descender de lo alto, Señor, y nosotros podamos entender tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí en esta plataforma, Señor, y los que van a entrar, Señor, y los que están en otras plataformas, Señor, que tú seas bendiciéndonos y dándonos sabiduría, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias por esos mensajes maravillosos que nos has regalado durante todas estas noches, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, y permite, Padre, la gloria de que tu Espíritu Santo pueda estar en esta reunión. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Ahora, nuestra... Amén, Nora. Muchas gracias por esa oración. Gracias porque esta oración abraza toda la programación. Que Dios te bendiga, Nora. Ahora, después de la oración, vamos a pasar, hermanos, a las alabanzas. Y esta vez, como esta semana ha sido maravillosa, es en los labios de la hermana Yané Cornejo. Hermana Yané Cornejo, Dios me la bendiga. Gracias por estar aquí de nuevo. Pues tus cantos suben como como un bálsamo a mi corazón. Y hermanos, no se olviden de repartir los links de nuestra hermana Janet, sus canales, porque eso es una forma también de llevar la palabra de Dios, porque estas canciones son
o estos alabanzas nos llevan al cielo, y la predicación también tiene que ver no solamente la palabra, sino también con alabanzas para glorificar el nombre de nuestro Dios. Bienvenida, hermana Jane, Dios me la bendiga. Amén, querida hermana Flor. Un saludo también para todas las hermanas, los hermanos y amigos que están presentes. En este momento voy a adorar a Dios con 2 alabanzas. Una es un himno y se llama Jesús resucitado. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo segura estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz, y encuentro donde quiera a mi Salvador. Canta conmigo. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contenta voy, pues suya soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo, donde Él está. Canta conmigo. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contenta voy, pues tuya soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contenta voy, pues suya soy. Ganó mi corazón. Contenta voy, pues suya soy. Ganó mi corazón. Mi corazón. Amén. Alabamos a un Dios que ha conquistado nuestro corazón. Y sabes, la vida del cristiano no es fácil. No. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? La Biblia enseña que un hijo de Dios constantemente es probado.
Y hoy somos probados por nuestra fe. Cada situación que ocurre en nuestra vida es para probar nuestra fe. Y yo quiero invitarte a que tú creas en Jesús, creas en Él. Independientemente de lo que estés viviendo, te aferres y creas en Jesús. Creeré en ti, Señor, confiaré en tu amor, hablaré de tu bondad donde esté. Creeré en tu poder, confiaré en tu saber, que en gran tempestad tú a mi lado estás, enseñándome a creer. Creeré en ti, porque tú eres esperanza, tu palabra me sostiene en momentos de dolor. Creeré en ti, aun si no tengo respuestas, tus promesas me alientan, me conducen a creer en ti. Creeré en tu perdón, confiaré en ti, Señor, abriré mi corazón en oración. Creeré y así veré que en tu nombre hay poder, que aunque en oscuridad yo me pueda encontrar, creeré en ti, Jesús. Creeré en ti, porque tú eres esperanza, tu palabra me sostiene en momentos de dolor. Creeré en ti, aun si no tengo respuestas, tus promesas me alientan, me conducen a creer en ti. Yo creeré, yo creeré en ti.
Amén. Amén. Hermana Janet, Dios la bendiga. Bien interesante. Yo creeré en ti, aunque pasen pruebas, porque a través de las pruebas me hago más fuerte. Qué lindo, ¿no? Hermana Janet, Dios la bendiga. Preciosa voz. Gracias, primero la gloria a Dios por esos dones y talentos que le ha dado. Que Dios bendiga su ministerio, su familia. En verdad que nos da mucha alegría. Ya la vemos ya en nosotros, ya usted de nosotros. De Dios la vamos a soltar. Usted Algún ya día sabe. nos veremos cara a cara. Algún Ay, día. sí. Ese día va a ser glorioso para todos podernos abrazar. En verdad que para mí, yo nomás de pensarlo, me da mucha alegría. Gracias, gracias por tan hermosos temas que trae acá y que abrazan la programación y la hacen más santa, más linda. Que Dios me la bendiga, hermana Janet. La gloria para Dios. Bueno, hermanos, ahora después de alabar y glorificar el nombre de Dios, vamos a pasar a la palabra de Dios y esta vez viene en la boca del pastor Manuel Ospina. Antes de hablar un poco, no se olviden de repartir los links, hermanos. Esta semana es una semana maravillosa eh, de oración y termina con una hermosa vigilia. Van a haber varios expositores también hablando de este tema, incluyendo el pastor Manuel Ospino. Entonces, anímense que cuando tú mandas el link, hermanos, va a ser de bendición a otras personas porque muchas personas han sido tocadas por un link, por un momento que usted mande, va a llegar a otro corazón. Entonces, es de gran bendición. Bueno, ahorita vamos a pasar, estamos en el tercer tema. Los dos temas han sido maravillosos, muy poderosos. Por lo menos para mí me han servido mucho para crecer, reconocer el gran valor que Cristo hizo en la cruz del Calvario y el amor de Él hacia nosotros, a cada uno de nosotros. Y hoy es el tercer tema. El tercer tema es la justificación por la fe en el pacto eterno. Entonces vamos a seguir. Tengan listos sus lápices, sus Biblias y bueno, vamos a dar la bienvenida al pastor Manuel Ospino. Dios lo bendiga, pastor. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, querida hermana Flor, por la presentación. De nuevo, muchísimas gracias, querida hermana Janet, por la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes pueden notar que en este momento mi iluminación no es tan ideal, no es tan buena, y es porque el día de ayer en la noche tuvimos solamente 2 horas de luz, de electricidad. En la mañana solamente tuvimos 1 hora y media de electricidad y todavía no tenemos. Así que por esa razón estoy ahorrando batería, apagando las luces de respaldo y usted aprovecha y me ve con la luz del día nada más, pero le damos energía al módem para tener internet en el nombre de Dios. Así que bueno, vamos entonces, por favor, queridos hermanos, les pido que usted durante el tema pueda orar y pueda decirle al Señor, Señor, sostén la conexión por amor a Cristo. Señor, enséñanos tu palabra, haz posible que el internet pueda sostenerse allá en Venezuela. Y bueno, en el nombre del Señor esperamos culminar el tema. Vamos entonces a orar, mis queridos amigos y hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Padre bendito, Padre de gloria, Señor, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, queremos en esta hora ver a Cristo. Queremos verlo, Señor, levantado, magnificado delante de nuestros ojos, para que al verlo, Señor, nuestros corazones puedan ser transformados por completo, Señor. Atráenos por medio de tu precioso amor, Padre, y enséñanos tu voluntad por medio de tu palabra, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces nosotros a comenzar con una ilustración que va a sentar las bases metódicas de nuestro estudio. ¿Ok? Noten esto. En primer lugar, nuestro tema para esta tarde, mañana o noche para usted, se titula Justificación por la fe
en el pacto eterno. En otras palabras, nosotros vamos a tratar el tema acerca de la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué significa ser justificados por la fe? Pero la manera en la cual nosotros vamos a tratar este tema es en el contexto del pacto eterno. Así que vamos a hablar acerca de lo que es la justificación por la fe dentro del contexto del pacto eterno. ¿Y por qué razón lo vamos a hablar de esa manera? Noten por qué. Permítanme entonces compartir una ilustración con ustedes. A ver, supongamos que usted está siendo enseñado por el mismo Jesús. ¿Ok? Supongamos que el mismo Jesús está enseñando para usted y usted tiene el privilegio de ser un estudiante de Cristo. Y usted está sentado a los pies de Cristo. Cristo está enseñando su clase para usted y la clase de Cristo es acerca de la oración. Cristo está enseñando acerca de la oración. ¿Ok? Entonces, en esa clase, Cristo nos habla, vamos a ver, de acuerdo con lo que tenemos en la Biblia, ¿qué podemos imaginar acerca de la oración que Cristo tocaría y enseñaría como parte de su clase? Estoy seguro que Cristo mencionaría algunos puntos en relación con la oración que nosotros ya hemos visto en la Biblia. Por ejemplo, estoy seguro que Cristo mencionaría acerca de la importancia de la oración. Seguramente Cristo hablaría acerca de orar en su nombre al Padre Celestial. Seguramente Cristo también enseñaría acerca de la importancia de orar y pedir todas las cosas en conformidad con la voluntad del Padre. Estoy seguro que Cristo enseñaría también en esa clase acerca de la importancia de perseverar en oración y no desmayar. ¿Verdad que sí? Esas son cosas que Jesucristo enseñaría acerca de la oración. ¿Y cómo sabemos que Jesús enseñaría ese tipo de elementos acerca de la oración? Porque la Biblia nos habla de esos temas. La Biblia nos menciona todos esos temas en relación con la oración. Ahora, supongamos que en esa clase uno de sus compañeros que está sentado a su lado levanta la mano y le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Le hace una pregunta al maestro de los maestros. Y la pregunta que su compañero de clase le hace a Jesús es la siguiente. Le dice así: maestro, este es su compañero preguntando y le dice: maestro, ¿qué cosa es más efectivo y eficaz? ¿Una oración que dure 10 minutos o 10 oraciones que duren 1 minuto? Repite su compañero. A ver, profesor, maestro, ¿qué es más eficaz? ¿Qué es más efectivo? ¿Una sola oración, una sola que dure 10 minutos o 10 oraciones que duren 1? Una pregunta, ¿qué cree usted que el maestro celestial le respondería a ese compañero suyo que hace esa pregunta? Mira, yo imagino que lo que Cristo respondería es que esa pregunta, ese tipo de pregunta, no forma parte de la temática bíblica. Ese tipo de preguntas no se encuentra dentro de las enseñanzas bíblicas, porque la Biblia no se escribió para satisfacer curiosidades filosóficas que no tienen practicidad, que no contribuyen a la construcción y edificación del carácter, que no edifican al ser humano. La Biblia no es un libro que sirve para debatir sobre cuestiones filosóficas universales, acerca de esencias, acerca de naturalezas, acerca de ese tipo de cosas. No, escuchen esto. Ese tipo de preguntas que les acabo de mencionar, poniéndola en boca de un supuesto compañero suyo, ese tipo de preguntas pertenecen a un paradigma
que se conoce como el paradigma filosófico griego especulativo occidental. ¿Qué quiere decir ese paradigma? Ese paradigma quiere decir que este tipo de preguntas debate sobre cuestiones que no son las fundamentales, sino que son minucias del detalle, alimentos para la mente y para los curiosos, favorecen el debate de palabras y sin fin alguno, que nunca se acaban ni tienen finalidad. Sencillamente favorecen el debate. Bueno, esa no es el paradigma bíblico. La Biblia no se escribió para eso. La Biblia se escribió para responder las preguntas en relación a aquello que las hace prácticas y aplicables para la vida. En otras palabras, la Biblia te va a enseñar acerca de cómo el ser humano se salva, pero la Biblia no va a entrar en detalles acerca de las partes del ser humano que se ponen en conjunto cuando la fe se produce en el corazón y el intelecto en el lóbulo frontal se conecta con el corazón y la Biblia no habla de eso. La Biblia sencillamente nos presenta el plan de la salvación en su aspecto práctico, que yo pueda vivirlo y que por medio de ese conocimiento práctico yo pueda encontrar salvación en Cristo. Para eso se escribió la Biblia. ¿Ok? Entonces noten esto. Hay dos tipos de paradigmas aquí. ¿Ok? Un paradigma griego filosófico es el paradigma representado por su compañero, y el paradigma bíblico representado por Cristo, que enseña sobre la importancia, sobre la perseverancia, sobre orar en el nombre de Jesús, sobre todo eso. Ese es el paradigma bíblico, ¿ok? No es griego, no es filosófico, no está hecho para debatir, no está hecho para explorar las minucias y explicar todas las cosas en términos científicos. No. La Biblia no está hecha de ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces miren esto. ¿Por qué les estoy contando esta ilustración? Porque el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la justificación por la fe, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de eso. Ahora nota esto. Generalmente, cuando se habla acerca de la justificación por la fe, generalmente el debate y el tema se centra y gira en torno a una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta acerca de la cual gira la presentación temática de la justificación por la fe, el debate de la justificación por la fe, los conceptos acerca de la justificación por la fe? ¿Cuál es la pregunta sobre la cual gira todo esto? La pregunta generalmente es la siguiente. Cuando Dios justifica al pecador, ¿lo hace justo o lo declara nada más? Ese es el debate. Ese es el debate. Mira, sobre este debate y de este preciso debate existe y vino la separación religiosa entre el catolicismo y el protestantismo. Sobre este debate, la Iglesia Católica declara que cuando una persona es justificado, antes de ser declarado justo, Dios introduce en esa persona una cuota de gracia. Dios pone en la persona una cuota de gracia, y esa gracia comienza un movimiento espiritual en esa persona, y esa persona se acerca a Dios, y ese acercamiento a Dios lo transforma en justo, de tal manera que cuando Dios hace justo a una persona, o mejor dicho, de tal manera que cuando Dios justifica a una persona, en realidad lo que está haciendo es reconocer lo que su gracia previamente ya hizo en esa persona, de tal manera que justificar significa hacer justo a una persona. Eso es la posición católica. Mientras que la posición protestante evangélica, es que en la justificación Dios no hace justo a la persona, sino que Dios lo declara, y eso es suficiente, porque esa persona entonces se constituye en un justo para Dios, en un justo en relación con Dios, aunque en sí mismo la persona todavía no sea justa, sino que sea solamente un pecador. La persona en la justificación es
considerada justa por parte de Dios, y eso es suficiente, porque lo que importa es que Dios vea algo como justo, aunque no lo sea. Esa es la posición protestante. Ahora, noten esto, permítanme decirles algo con todo mi amor y con toda la sinceridad del mundo. Esa manera de tratar el tema de la justificación por la fe no es bíblica, no es una manera bíblica. ¿Por qué? Porque es una pregunta, un debate, una cuestión, una controversia que nace no de la Biblia, no nace de la Biblia, nace de la escolástica filosófica, nace de la filosofía griega y del derecho romano. Esa interpretación, ese debate, esa controversia sobre la justificación por la fe no tiene su origen en los textos bíblicos, porque los textos bíblicos no dicen nada en relación con eso, en relación con si se hace, con si se declara. Los textos bíblicos no se escribieron para eso. Mientras que esa pregunta proviene en realidad de las academias escolásticas llenas de filosofía y de derecho romano y canónico, que presentaron y elaboraron este tema como una grandísima controversia filosófica, pero que nada tiene que ver con la manera en que la Biblia presenta el tema. Por esa razón, nosotros vamos a estudiar la justificación por la fe, no a la manera que se ha presentado en relación con la controversia entre católicos y protestantes, no a la manera de una controversia, ni tampoco girando alrededor de la pregunta sobre si somos hechos o somos declarados nada más. No, nuestra presentación no va a versar de esa forma, no va a tratar el tema en esa forma. Nuestra presentación en realidad nos va a llevar a los textos bíblicos para que nosotros veamos básicamente qué cosa significa ser justificado, qué es lo que ocurre cuando somos justificados. Y eso es la manera en que la Biblia lo trata. Vamos a mirar el texto con nuestros propios ojos. ¿Está bien? Entonces, mira esto. A ver, ¿cuál es el primer versículo de la Biblia que nosotros vamos a citar? ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? Ok, mira. El primer versículo de la Biblia que nosotros vamos a citar se encuentra en Romanos capítulo número 4. ¿Por qué razón vamos a citar en primer lugar Romanos capítulo 4? Vamos a hablar de Romanos capítulo 4 porque en este capítulo el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la frase bíblica o la palabra bíblica ser justificado. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando entender qué cosa es y significa ser justificado. Así que vamos a Romanos capítulo número 4. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar nuestro estudio en este capítulo. ¿Está bien? Dice la Biblia lo siguiente. Mira esto. Romanos capítulo 4, versículo número 1 hasta el versículo número 3. Dice la Biblia así. Voy a resaltar y leo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta significa, en primer lugar, un llamado de parte del apóstol Pablo para estudiar, investigar la vida de Abraham, para aprender a través de esta vida aquello en lo que consiste la justificación por la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿usted quiere saber qué significa ser justificado? Pues vamos a preguntarnos, en primer lugar, ¿qué cosa halló Abraham según la carne? ¿Qué cosa encontró Abraham según la carne? ¿Ok? Entonces mira lo que dice el versículo número 2. Dice, atención con esta palabra porque es muy, muy importante. Dice el texto, porque si Abraham, nota, aquí está nuestra frase, esta es la frase que estábamos buscando, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Ahora dice el texto, pero no para con Dios. Atención con esto.
cuando el versículo te dice, pero no para con Dios, el versículo te está eliminando esta posibilidad. En otras palabras, Abraham no fue justificado por las obras. ¿Por qué? Porque si fuese justificado por las obras, él tendría de qué gloriarse. Pero como no tiene de qué gloriarse para con Dios, entonces esto no es verdad. Él no fue justificado por las obras. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ok? Abraham no fue justificado por las obras. Entonces, ahora en el versículo número 3, el versículo comienza con porque. Entonces, a ver, cuando un versículo o cuando una conversación o cuando un argumento inicia con la palabra porque, significa que está en estrecha conexión con lo que anteriormente se ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que anteriormente se ha dicho? Se ha dicho que Abraham no fue justificado por las obras, porque si lo hubiese sido, tendría de qué gloriarse, pero no tiene de qué gloriarse. Así que no fue justificado por las obras. Y lo que ahora viene, cuando el apóstol Pablo dice porque, es la evidencia bíblica. Atención, el apóstol Pablo ahora nos va a dar la evidencia bíblica que muestra que en realidad Abraham no fue justificado por las obras. Y aquí está la evidencia bíblica. Dice el apóstol, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura acerca de Abraham y cómo fue justificado? Mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice, creyó Abraham a Dios, y eso es fe. Esto es tener fe, creer en Dios. Así que Abraham está teniendo fe, Abraham está creyendo a Dios, está creyéndole a Dios. Así que esto es fe. Por tanto, el apóstol Pablo ya nos muestra que no es por las obras, sino que Abraham está siendo justificado por la fe, porque le creyó a Dios. Y dice, creyó Abraham a Dios, y aquí está la frase, mira la frase, y le fue contado por justicia. Noten esto, esa frase, le fue contado por justicia, es paralela con qué frase. ¿Cuál es el paralelo de la frase y le fue contado por justicia? ¿Dónde se encuentra el paralelo de esa frase? El paralelo de esa frase está aquí. Fue justificado, le fue contado por justicia. En pocas palabras, ¿qué significa que una persona sea justificado? Una persona es justificado o justificada cuando, de acuerdo con el apóstol, la fe, la creencia en Dios, creerle a Dios, le es contado por justicia. Entonces, ¿qué significa que una persona sea justificado? Que la fe le es contada por justicia. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Entonces, ser contado por justicia es igual a ser justificado no por las obras, sino por la fe. Justificación por la fe significa ser contado por justicia por causa de la fe. Entonces, vamos entonces nosotros a preguntarnos lo siguiente. Si el apóstol Pablo está hablando de Abraham, ¿qué es lo más lógico y sensato que nosotros hagamos cuando queremos investigar acerca del significado de la frase ser contado por justicia? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? A ver, ¿cuál es el ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando? El ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando es el ejemplo de Abraham. ¿Y en qué parte de la Biblia se encuentra esa historia de Abraham, en donde Abraham cree a Dios y le es contado por justicia? Esa historia bíblica se encuentra en Génesis capítulo número 15 a partir del versículo número 4. Vamos entonces a leerla. ¿Ok? Vamos entonces a leerla. Antes de leer Génesis capítulo número 15, versículos 4 en adelante, vamos a leer todo el capítulo rápidamente. Vamos a leer todo el capítulo, comenzando desde el versículo número 1, para que nosotros tengamos un contexto mental para poder entender lo que vamos a leer. ¿Ok? Vamos a leer rápidamente. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice así. Después de estas cosas vino la palabra, voy a resaltar y leemos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué temía Abraham? Abraham estaba con posibilidad de tener miedo,
porque había hecho guerra contra aquellos príncipes y reyes que se llevaron cautivo a Lot, su sobrino, y después de hacer guerra y destruirlos, Abraham temía que los moradores vecinos se pusieran de acuerdo y lo destruyeran a él por causa de que él había destruido una coalición de reyes vecinos. Así que Abraham probablemente tenía temor y Dios se le aparece y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer daño, yo te voy a proteger. Y no solamente le dice Dios a Abraham que es su escudo, sino que le dice que él es, ¿qué cosa? Su galardón. En pocas palabras, Abraham, mira, aunque tú no tengas nada, aunque seas un forastero y extranjero en la tierra, yo soy tu parte, yo soy tu recompensa, yo soy tu galardón. Recuerdan que Abraham había dicho que no quería ningún botín de guerra, sino salvar solamente a su sobrino Lot y listo. Bueno, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, mira, yo soy tu botín, yo soy tu recompensa, yo soy aquello que te sustenta, yo soy lo que te sostiene, yo soy tu recompensa, ¿ok? Yo soy tu galardón. Bien, entonces mira esto. Y ahora mira lo que va a decir ahora la historia bíblica. Y respondió Abraham, mira lo que le dice Abraham a Dios. Le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. En pocas palabras, Abraham le está diciendo a Dios: Señor, mira, dame una muestra, por favor, de qué es lo que tú me vas a dar, porque hasta ahora no me has dado descendiente. Yo no tengo hijos. La persona que me puede heredar ni siquiera es hijo mío, sino que es un trabajador de mi casa. ¿Ok? Y ahora entonces dice también Abraham a Dios lo siguiente: mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, no me has dado descendencia. Y dice el texto: y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Se dan cuenta lo que está ocurriendo? La fe de Abraham estaba debilitada. ¿Por qué estaba debilitada? Porque había transcurrido algunos años desde que Dios le hizo la promesa en Génesis capítulo 12, diciéndole: así será tu descendencia, yo haré de ti una gran nación, te engrandeceré tu nombre. Y desde ese momento hasta este capítulo 15 habían pasado algunos años y Abraham todavía no tenía hijos. Así que Abraham tiene la fe debilitada y le dice a Dios: Señor, ¿pero qué es lo que me vas a dar? Dame una muestra, porque no me has dado nada todavía, no me has dado hijos. Y entonces miren lo que va a ocurrir aquí. Atención con esto. Dice: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, mira lo que Dios le va a decir: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dice la Biblia: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y mira lo que sucedió. Versículo número 6 es el versículo que el apóstol Pablo citó en Romanos capítulo 4, versículo 3. Aquí está el versículo en su pasaje y contexto original. Dice el Señor: y creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Aquí está el contexto de la cita de Romanos capítulo 4, versículo número 3. Ahora quiero hacerles una pregunta y por favor préstenme mucha atención a esto que les voy a preguntar. Generalmente cuando una persona habla de la justificación por la fe, el contexto en el que se discute el tema es el juicio de Dios. Es decir, la justificación por la fe es lo que es generalmente en el contexto del juicio de Dios. Entonces, cuando se habla de la justificación por la fe, se presenta el tema dentro de qué contexto, dentro del juicio. Es decir, se presenta que la justificación por la fe es ser declarado justo o ser hecho justo cuando el pecador está delante de Dios en una sala de ¿qué? En una sala de juicio, en un tribunal, ¿cierto? Así se habla acerca de la justificación por la fe. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta muy genuina, una pregunta sincera, una pregunta real. Escuchen esto. Cuando Dios dice en la palabra
que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Abraham está siendo juzgado? ¿Abraham está dentro de un tribunal? ¿Abraham está en una sala de juicio? ¿Sí o no? No, Abraham no está en una sala de juicio. Abraham no está en un tribunal. Abraham no está sentado en una silla llamada banquillo de los pecadores o banquillo de los acusados, donde tiene adelante un juez, tiene un abogado, tiene un fiscal o acusador, y lo que va a suceder es que Dios lo va a juzgar mostrándolo justo delante del juez para que el juez lo exima y en vez de sentencia le dé libertad, como si Abraham fuese un reo sentado en el banquillo de un tribunal y está siendo libertado. ¿Verdad que esa no es lo que la Biblia dice? La Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice nada acerca de Abraham estando en un juicio, en una sala de un tribunal o en el banquillo de los acusados. No, la Biblia no dice nada de eso. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo en realidad? La Biblia está diciendo que Dios le dio a Abraham, ¿qué cosa? Una promesa. Dios le hizo a Abraham una promesa. ¿Y cuál fue la promesa de Dios? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Qué le dijo Dios? ¿Cuál fue su promesa? Dios le dijo a Abraham diciendo, mira las estrellas del cielo y mira si las puedes contar. Y cuando Abraham vio las estrellas del cielo y se dio cuenta que eran numerosas, Dios le dijo así, esta es la promesa de Dios para Abraham, así será tu descendencia. Esa fue la promesa de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Eso fue lo que Dios le prometió. Así será tu descendencia, grande, numerosa, como las estrellas del mar. Y entonces, ¿qué es lo que Abraham hace? Abraham cree a esa promesa. Abraham le cree a Dios, que es el que está prometiendo. Abraham recibe por la fe la palabra de la promesa. Y cuando Abraham recibe por la fe la palabra de la promesa, la Biblia dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a preguntarnos ahora lo siguiente. A ver, queridos hermanos, ¿cuál sería el procedimiento a seguir después de haber dicho lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir es que nosotros intentemos mostrar con la Biblia lo que significa la frase ser contado por justicia. Porque eso es lo que dice el versículo. El versículo dice que cuando Dios hizo la promesa, Abraham creyó a la promesa que Dios estaba pronunciando y cuando creyó a la promesa, Dios lo contó como justo. Dios se lo contó por justicia. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es mirar en la Biblia lo que significa ser contado por justicia. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora les voy a dar una sorpresa muy, muy grata. Es una sorpresa muy grata, es una muy buena noticia. Permítanme contarle esta noticia y sorpresa muy grata. Existe solamente un versículo más en toda la Biblia. Escúchelo bien. Un solo versículo más en toda la Biblia que se habla acerca de lo que significa ser justificado por la fe al enseñarnos qué significa la frase contado por justicia. No existe otro versículo en la Biblia, solamente uno más, uno solo, donde la frase contado por justicia se explica y aparece. No dos, ni tres, ni cuatro, uno solo, uno solo. Usted dirá, bueno, pero en Santiago y en Romanos aparece la frase contado por justicia también. Sí, pero todas esas veces son en relación con Abraham, así que es lo mismo. Génesis y todo lo que se menciona en Génesis es lo mismo, pero solamente hay un solo versículo más en toda la Biblia que se nos habla acerca de la frase contado por justicia que no tiene que ver con Abraham y que no se explica lo que sucedió con Abraham. A ver, ¿cuál es ese versículo de la Biblia? Solamente hay uno, no hay más, uno solo. Ese versículo se encuentra en el Salmo 106. Vamos a estudiarlo. Salmo 106. Vamos allá. Yo voy a proyectar mi pantalla para que usted lo pueda ver. Salmo número 106 y allí vamos a encontrar la frase
que hoy necesitamos descubrir, que es la frase contado por justicia. Ok, vamos entonces a leer la frase, está aquí en el Salmo 106 y vamos a leer los versículos 28 al 31. Salmo 106, versículos 28 al 31. Mira lo que nos va a ayudar este versículo. Mira cómo nos va a servir este versículo. Es el único versículo de la Biblia, aparte de Génesis 15, que se menciona la frase contado por justicia. No hay dos. Este es el único más, no hay otro. Mira lo que dice la Biblia. Dice así. El Salmo 106, en el versículo 28, continúa el relato acerca de lo que ocurrió con la generación de Israel en el desierto cuando llegaron cerca de los madianitas y las mujeres madianitas se metieron en el campamento, sedujeron a los hombres de Israel y los hombres se fueron detrás de las mujeres madianitas y las mujeres madianitas indujeron a los hombres a sacrificar sacrificios y ofrendas a los ídolos en los festivales conocidos como Baal Peor. Esa historia aparece en Números capítulo 25. Y aquí el Salmo 106 lo que nos está haciendo es volviendo a contar la historia de Números 25. ¿Ok? En pocas palabras, ¿dónde aparece la historia original? En Números 25. ¿Qué significa el Salmo 106? El Salmo 106 es un recuento de Números 25. El Salmo 106 repasa Números 25. Vuelve a contar Números 25. Entonces vamos a mirar cómo hace el Salmo 106 para contar de nuevo Números 25. Mira cómo hace el Salmo 106. Dice así. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Dice el versículo 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Versículo 30. Entonces se levantó Finees, hijo de Eleazar, Finees. Entonces se levantó Finees e hizo juicio. Escucha esto. Se levantó Finees e hizo juicio y se detuvo la plaga. Ahora mira cómo dice la Biblia en el versículo 31. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Mira la frase, aquí está. No hay otra vez, solamente una vez más en toda la Biblia. Y le fue contado por justicia, ¿a quién? A Finees, ¿ok? Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la única manera en la que nosotros entendamos el significado de esa frase es que nosotros vayamos a la historia original, porque nosotros ya sabemos que el Salmo 106 lo que está haciendo es volver a contar la historia que aparece ¿en dónde? En Números capítulo 25. Entonces vamos a ir a Números capítulo 25 para ver qué es el significado de la frase contar por justicia. Porque el Salmo 106, versículo 31, lo que te está diciendo es lo mismo que sucedió en Números 25, pero te lo dice con otras palabras. Vamos a ir ahora a Números 25. Y, por favor, si usted tiene una Biblia delante de usted, deje una marquita allí en Salmo 106 para que usted compare ahora con Números 25. Números 25, nosotros comenzamos a leer en el versículo número 10 lo siguiente. Mira esto, dice así. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. ¿Cómo dice eso el Salmo 106? En las palabras del Salmo, ¿cómo dice eso? El Salmo dice que Finees hizo juicio y detuvo, ¿qué cosa? La plaga, detuvo la mortandad, ¿recuerdas? Pero Números 25 dice, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Es lo mismo, con otras palabras. Ahora mira lo que dice. Llevado de celo entre ellos. Y dice el texto. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Cómo dice eso el Salmo 106? El Salmo 106 dice que Finees hizo juicio y se detuvo la plaga. Ahí está, lo mismo. ¿Ok?
Ahora mira lo que dice. ¿Recuerdas que el Salmo 106, versículo 31 dice, por lo cual le fue contado por justicia de generación en generación para siempre? Mira ahora lo que dice el versículo 12 y 13 de Números 25. Por tanto, diles, escucha. He aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Escucha. Y tendrá él y su descendencia después de él, escucha lo que tendrá, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Pregunto, ¿cómo enseña eso el Salmo número 106? ¿Cómo lo enseña? Mira cómo lo enseña. Aquí está, versículo 31. Y le fue contado por justicia. Números 25 dice, yo establezco mi pacto con él. Y aquí el Salmo 106 dice, de generación en generación para siempre. Números 25 le llama pacto perpetuo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que la Biblia está diciendo? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa la frase le fue contado por justicia? ¿Qué significa la frase le fue contado por justicia? Según lo que acabamos de descubrir. La frase le fue contado por justicia significa, en primer lugar, que Dios hace, confirma, establece un pacto con una persona. Y usted dirá, ¿eso es lo que significa Génesis 15? ¿Será que Génesis 15 significa que Dios confirmó, estableció, incluyó a Abraham en su pacto? ¿Será que eso es lo que significa Génesis 15? Pues la única manera es terminar de leer Génesis 15. ¿Y dónde termina Génesis 15? Mira cómo termina Génesis 15. Vamos a ir rápidamente a Génesis 15 para ver si eso es lo que enseña la Biblia. Génesis, vamos a ir por favor. Génesis capítulo número 15, versículo número 6 en adelante. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Perdón. Génesis, vamos a Génesis capítulo número 15 y vamos al versículo número 6. Aquí está, mira, ¿ve? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A ver, luego entonces la Biblia relata todo lo que sucedió ese día, todo lo que ocurrió ese día y mira cómo termina el capítulo. Mira cómo termina el capítulo. Versículo 18. Mira cómo termina. Atención. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Oh, ¿qué fue lo que Dios hizo con Abraham ese día en el que Abraham creyó y se lo contó por justicia? ¿Qué fue lo que Dios hizo ese día con Abraham? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Lo declaró justo? ¿Lo hizo justo delante de un tribunal? No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no está explicando justificación por la fe en esos términos, en los términos de una corte de derecho romano de la época medieval. No, la Biblia nos está diciendo que ese día lo que sucedió con Abraham es que Dios lo incluyó ¿en dónde? En su pacto. Dios incluyó a Abraham ¿en dónde? En su pacto. ¿Y por qué lo incluyó? Porque Abraham creyó lo que Dios le estaba prometiendo. ¿Qué era lo que Dios le estaba prometiendo? A ver, alguien que me diga, ¿qué era lo que Dios le estaba prometiendo? Dios le estaba prometiendo darle una descendencia. Dios le estaba prometiendo darle una simiente. ¿Recuerdan? Dios entonces le estaba prometiendo un hijo, una simiente, un descendiente. Y les hago una pregunta. A ver, les hago una pregunta. Cuando Abraham creyó que Dios le daría descendiente, le daría simiente, ¿qué hizo Dios con Abraham? Dios lo incluyó en su pacto.
Dios incluyó a Abraham en su pacto. Oh, ¿y qué significa eso? Significa entonces que ser justificado, ser contado por justo, es igual a que Dios nos incluye en su pacto cuando creemos en Cristo. Cuando tenemos fe, Dios nos incluye en su pacto. Ahora, mira esto, para terminar, vamos a terminar este tema de la mejor manera en el nombre del Señor, diciendo esto acerca de este pacto en el cual Abraham fue incluido. Atención con esto, atención. Vamos a ver. Les hago una pregunta. ¿Cuál era el pacto en el que Dios estaba incluyendo a Abraham? ¿Cuál era ese pacto? A ver, ¿qué dice Génesis? ¿Qué dice Génesis capítulo 15? Génesis capítulo 15 dice que Dios le prometió a Abraham, ¿qué cosa? Simiente, descendencia, ¿cierto? Dios le prometió simiente, Abraham creyó y Dios lo incluyó en su pacto, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Ok. Si nosotros queremos descubrir cuál es ese pacto en el cual Abraham fue incluido cuando creyó en la promesa acerca de la simiente, nosotros necesitamos ir ahora al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la interpretación de Génesis 15. Tenemos esa interpretación y vamos a ver cómo la encontramos. A ver, vamos a ir por favor a Gálatas, epístola de Gálatas. Por favor, vamos a ir a la epístola de Gálatas en el capítulo número 3. Vamos allá, por favor. Gálatas, capítulo número 3. Y vamos a leer con mucho cuidado desde el versículo número 15. Escucha esto, por favor. Presta mucha atención a esta última parte de nuestra presentación. Mira esto. Recuerda en dónde estamos, en qué parte de la temática estamos. A ver, vamos a repasar. Estamos en la parte de la temática en donde ya hemos mostrado con la Biblia que la frase contado por justicia significa ser incluido por la fe en Cristo dentro del pacto de Dios, ¿cierto? Ya dijimos eso. Ahora, ¿en qué parte estamos? Estamos en la parte en la cual vamos a descubrir en qué pacto fue incluido Abraham. Porque si nosotros descubrimos en qué pacto fue incluido Abraham, entonces nosotros sabremos en qué pacto Dios nos incluye a nosotros cuando creemos a Cristo. Mira lo que dice el pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo número 15 en adelante. Dice así el versículo. Atención. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. 2 puntos. Va a hablar el apóstol Pablo en términos humanos. Dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A ver, hermanos queridos, ¿qué significa eso? Es exactamente lo que significa cuando usted va a un proceso legal de notaría en donde usted hace un documento, en donde usted elabora un contrato con una persona y ese documento es registrado delante de las autoridades civiles de la nación para que luego ese documento no sufra cambios. Y si va a sufrir cambios, ese cambio debe ser ocurrido y sufrido conforme a los dictámenes de la nación acerca de cómo hacer cambios a un documento legal para beneficio de ambas partes, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es, mira, vamos a hablar como los hombres, vamos a hablar en términos humanos. Si existe un pacto y ese pacto se ratifica, nadie lo puede ya invalidar, porque el pacto se confirmó, se ratificó, así que ya nadie lo cambia, nadie le añade y el pacto no se modifica. ¿Ok? En otras palabras, el pacto en términos humanos se parece a un ¿qué? A un contrato. Se parece a un juramento entre dos partes. ¿Cierto? Cierto. Ok, sigamos. Versículo número 16. Ahora mira esto. Se pone bueno. Se pone buenísimo. Atención, mira lo que dice el texto. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, a Abraham fueron hechas las ¿qué? Las promesas. Les hago una preguntita. A ver,
Génesis 15 nos habla de promesas de parte de Dios hechas a Abraham, ¿sí o no? Oh, sí, por supuesto. Génesis 15 nos habla acerca de promesas hechas de parte de Dios para Abraham. Pregunto, ¿cuál era la promesa hecha por Dios en Génesis 15 a Abraham? Que él le daría simiente tan numerosa y grande como las estrellas del cielo. Ahora mira lo que interpreta Pablo. Mira lo que interpreta Pablo. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escucha, no dice y a las simientes. Eso aparece en Génesis capítulo 12, aparece también en Génesis capítulo número 15, aparece en Génesis capítulo número 22, así que aparece en todas las veces donde Abraham recibe promesas de parte de Dios, incluyendo Génesis 15. Ahora dice, no dice y a las simientes. ¿Recuerda? ¿Dónde leímos eso? A ver, ¿dónde leímos eso? Lo leímos en Génesis capítulo 15, versículo 18, cuando dice la Biblia, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham diciendo, y a tu simiente daré esta tierra. ¿Recuerda? Ok, ahora mira esto. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, a ver, la cual es, ¿quién es la simiente? Cristo. Oh, significa que cuando Dios hizo pacto con Abraham, cuando Dios confirmó su pacto con Abraham, lo que sucedió fue que Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, a Cristo, a tu simiente, a Cristo daré la tierra. A Cristo voy a dar la tierra. A Cristo entregaré las promesas. En Cristo cumpliré la promesa. A Cristo entregaré la tierra. Oh, y ahora mira lo que Dios dice acerca de su pacto, el pacto en el que fue incluido Abraham en Génesis 15. Mira lo que Dios dice. Atención. Esto pues digo, escuchen, el pacto previamente ratificado por Dios ¿para con quién? ¿Para con Abraham? No, el pacto en el que Abraham fue incluido es el pacto ratificado por Dios Padre para con Cristo su Hijo. Oh, ¿qué significa eso, mi querido amigo y hermano? ¿Qué significa eso? Significa que el pacto en el que Dios desea incluirnos cuando somos justificados no es un pacto que se establece entre Dios y mi persona. No es un pacto que se hace entre Dios y yo como ser humano. No. El pacto en el que Dios desea incluirme es el pacto que se hizo entre el Padre y el Hijo Jesucristo. Y ese pacto lo cumple Cristo, lo garantiza Cristo, lo hereda Cristo. Cristo hereda la tierra, Cristo garantiza la tierra, Cristo completa la redención, Cristo garantiza el fiel cumplimiento del pacto. ¿Y yo dónde estoy? ¿En qué parte me pongo? Oh, yo no soy pactante, yo soy beneficiario. Yo no hago pacto con Dios, yo solo recibo la promesa. El pacto lo hizo Cristo con el Padre. Cristo juró, Cristo cumplió, Cristo murió, Cristo heredó, Cristo recibe el reino. ¿Y qué pasa conmigo? Cristo me lo da solamente cuando creo, porque yo no hago pacto con Dios. No es conmigo el que se hace pacto. No soy yo el que garantiza el pacto. No soy yo el que dice, ok, Señor, está bien, ¿me vas a dar la tierra? Bueno, yo te doy esto y me das la tierra. No, yo no soy una parte del acuerdo. Yo soy solamente el beneficiario. Yo me beneficio del cumplimiento del pacto realizado por Cristo. Cristo prometió, Cristo cumplió. Cristo prometió, Cristo heredó. Cristo heredó y yo las recibo por la fe. Así que la herencia de la tierra, la vida eterna y la tierra nueva no depende de mí. Esa herencia la recibió Cristo. Esa promesa la cumplió Cristo. Eso es de Cristo. Y a mí me lo da Cristo solamente por la fe. Yo recibo como herencia
el pacto no para pactar con Dios, no para acordar con Dios, no para hacer acuerdos con Dios. No, el acuerdo se hizo entre el Padre y su Hijo, y yo soy beneficiado. ¿Cómo soy beneficiado? Porque cuando Cristo recibió el reino, a ver, ¿lo recibió en representación de quién? En representación de mí. Lo recibe para mí, lo recibe para dármelo a mí. ¿Y quién lo cumplió? Cumplió Él. ¿Quién lo heredó? Lo heredó Él. Y yo lo heredo gracias a Él. Yo lo recibo porque Él lo recibió. Así que yo le creo a Cristo y Cristo me incluye en su pacto. Ese pacto ya está cumplido, ya está completo. Y ahora yo le creo a Cristo y Cristo me incluye en su pacto y yo me beneficio de todas sus promesas. Porque, termino con esto, la Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí. ¿En quién? ¿En usted? ¿En mí? Todas las promesas de Dios son sí en Cristo y en su Hijo. Amén y amén. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros somos justificados, lo que sucede con nosotros es que somos incluidos en el pacto eterno establecido entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que por la fe, cuando yo le creo a Cristo, Cristo me hace heredero de lo que Él ya heredó. Repito, cuando yo le creo, Cristo me hace heredero de lo que Él ya heredó. Así que yo me tengo que quedar en reposo, tengo que darle gloria a Dios, porque la herencia no depende de mí, depende de Cristo que ya lo heredó, y si le creo a Él, Él la comparte conmigo por fe en el nombre de su Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que sucede cuando somos justificados. Habiendo dicho eso, mañana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar acerca de las promesas de ese pacto. Así que usted no se lo pierda en el nombre del Señor y esperamos que haya sido de bendición la presentación del día de hoy. Gracias a nuestro Padre Celestial, le alabamos y le glorificamos y le damos las gracias a usted, pastor, por compartir su tiempo y dejarse usar por el Espíritu Santo. Y como usted estaba diciendo, vamos a quedarnos con esta frase que está en el camino a Cristo. La voy a parafrasear. Dice que todo el cielo se envolvió en un solo don y ese regalo que nos dieron fue Cristo. Alabado sea el Señor. Bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Vamos a seguir orando para que usted mañana pueda estar aquí. Le decimos a nuestros hermanos que están en el YouTube y en el Zoom que esta programación sigue, que el pastor nos va a acompañar hasta el sábado, que va a ser la vigilia, y que compartan esta gran bendición. Estamos en una semana de oración maravillosa. Bueno, pastor, lo invitamos a que nos tenga una oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana, disculpe, ¿cómo es su nombre? Vanessa. Hermana Vanessa, mire, dice esa cita de la página 68 del Camino a Cristo, algo glorioso que usted dijo que resume perfectamente el tema. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula el globo. Y todo aquel que respire esa atmósfera vivificante crecerá hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. ¡Qué Amén. Gozo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias por haber hecho la promesa y gracias por haberla cumplido, Señor. Porque tú eres el que promete, tú eres el que cumple y por eso, Señor, te has ganado todo el derecho de tener nuestros corazones, porque eres fiel. Así que nosotros te creemos, te rendimos el corazón y la voluntad y anhelamos y esperamos que todo lo que tengas para nosotros se cumpla por medio de tu palabra y tu promesa. En el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén y amén.